La dedicación no destruye. El problema es lo que algunas personas construyen en nombre de la dedicación. Whiplash, la película de Damien Chazelle, es una de las representaciones más precisas de ese problema que el cine ha producido. No porque sea una película sobre el jazz o sobre un joven baterista, sino porque es una película sobre lo que ocurre cuando una persona confunde el dolor con el progreso, la exigencia sin límite con el camino hacia la grandeza, y el abuso sistemático con la formación necesaria. La cuestión central de Whiplash no es si Fletcher es un buen maestro o un monstruo. La cuestión central es por qué Andrew lo necesita tanto. Porque la humillación que recibe no lo hace alejarse sino acercarse más. Porque la validación de ese hombre específico se convierte en el eje alrededor del cual Andrew organiza todo lo que es y todo lo que hace. Eso no es una historia de música. Es una historia sobre lo que la búsqueda de la perfección puede hacerle a una persona que confunde el valor propio con el rendimiento. Eso es lo que este episodio viene a examinar. No el jazz ni la técnica del tambor. Lo que Whiplash dice sobre la identidad, el reconocimiento y el precio que se paga cuando se confunden. Esa confusión entre valor propio y rendimiento es exactamente lo que Whiplash examina con una precisión que pocas películas han logrado. Eso es de lo que trata Whiplash, y de lo que trata este episodio. Esa es la pregunta que Whiplash plantea con más honestidad que casi cualquier otra película sobre la ambición. Fletcher no es el villano de Whiplash. Andrew es el protagonista. Y esa distinción importa más de lo que parece. La narrativa más fácil de la película, y la que muchos espectadores adoptan, es la de Fletcher como el maestro cruel y Andrew como la víctima que finalmente triunfa. Esa lectura existe y tiene su lógica. Pero es superficial. Porque si la película fuera solo eso, no produciría la incomodidad específica que produce. No generaría la pregunta de si el final es un triunfo o una catástrofe. Andrew Neyman, desde la primera escena, ya está en el proceso de construirse alrededor de una sola cosa. Ya está dejando atrás otras relaciones, otras dimensiones de su vida, otras partes de quién podría ser. Todo en función de ser el mejor baterista del mundo. Fletcher no crea ese impulso. Fletcher lo encuentra y lo usa. El impulso de Andrew tiene una estructura específica. La búsqueda de reconocimiento de alguien que no lo da fácilmente. Eso no es aleatorio. Es el patrón psicológico de alguien que aprendió, en algún momento anterior a la película, que el afecto y el reconocimiento no son gratuitos. Que hay que ganárselos. Que la validación de quien es difícil de complacer vale más que la de quien se entrega sin esfuerzo. La relación con el padre, que Andrew claramente adora pero a quien claramente no puede no decepcionar, aparece poco pero dice mucho. El padre es amable, presente, genuinamente cariñoso. Y sin embargo Andrew lo mira como a alguien que no entiende, cuya aprobación no pesa suficiente, cuya compañía es cálida pero no suficientemente estimulante. La calidez ordinaria de un amor sin condiciones no es lo que Andrew busca. Lo que Andrew busca, sin poder nombrarlo, es exactamente lo que Fletcher ofrece: la posibilidad de ser reconocido por alguien que casi nunca reconoce a nadie. Si reconoces algo de esto, si la relación entre la exigencia extrema y la búsqueda de reconocimiento es algo que resuena, lo que viene va al núcleo de lo que la película muestra. También hay algo sobre el contexto en que Andrew crece como músico que vale nombrar. Está en un conservatorio de élite, donde el metro de la excelencia es extremo y donde la competencia es la atmósfera constante. Ese entorno no crea el impulso de Andrew, pero lo amplifica. Le da un marco donde la búsqueda del reconocimiento tiene consecuencias concretas y visibles. Donde la jerarquía es clara. Donde Fletcher tiene el poder de abrir o cerrar puertas de manera definitiva. Esa concentración de poder en una sola figura, ese tipo de relación donde una persona puede determinar el valor de otra, es exactamente la condición que hace posible lo que Fletcher hace. No todos los entornos de formación intensiva producen un Fletcher. Pero todos los Fletcher necesitan un entorno donde ese tipo de concentración de poder sea posible. Y el conservatorio de la película lo provee.
Hay también algo sobre la decisión de Andrew de priorizar la música sobre todo lo demás que merece ser vista con más precisión. No es la decisión de alguien que eligió su pasión. Es la decisión de alguien para quien la pasión se convirtió en el único ámbito donde el valor propio puede ser demostrado. Esa distinción, entre elegir algo porque te importa y necesitarlo porque defines tu valor a través de él, es la que la película ilumina con más crudeza. Si reconoces algo de esto, si la relación entre la exigencia extrema y la búsqueda de reconocimiento es algo que resuena, lo que viene va al núcleo de lo que la película muestra. Y esa distinción, entre elegir algo porque te importa y necesitarlo para demostrar que vales, es la que Andrew nunca logra hacer dentro de la película. Y es la misma distinción que muchas personas, fuera de la ficción, tampoco logran hacer hasta que el costo ya es demasiado visible. Hay también algo sobre los primeros minutos de la película que vale nombrar. Cuando Andrew, en la primera escena de ensayo con la banda de élite, es expulsado con una frase que destruye cualquier ilusión de pertenencia y vuelve al día siguiente. Eso no es solo tenacidad. Es la firma de alguien que aprendió que quedarse cuando te expulsan es la única manera de demostrar que mereces estar. Una última observación sobre Andrew antes de pasar a Fletcher. Hay una escena temprana donde Andrew enciende la televisión y ve a su padre, que es profesor de secundaria, siendo reconocido por sus alumnos. La cámara registra la cara de Andrew mientras mira eso. Y lo que se ve no es orgullo. Es algo más parecido al miedo de terminar siendo eso. De ser amado pero no admirado. De ser suficiente pero no extraordinario. Esa escena dice más sobre el origen del impulso de Andrew que cualquier diálogo de la película. La lógica de Fletcher no es la lógica de la educación. Es la lógica de la dominación. Esto es lo que Whiplash muestra con una precisión que casi ningún análisis logra. La diferencia radical entre la exigencia que ayuda a alguien a crecer y la que usa el crecimiento como pretexto para ejercer poder. Y que esa diferencia, desde adentro del sistema, puede ser extraordinariamente difícil de ver. Fletcher tiene una teoría que articula con convicción, que el mayor obstáculo para el talento es la comodidad prematura. Que si Charlie Parker no hubiera recibido un platillo en la cabeza a los 15 años, el bebop nunca habría existido. Que la exigencia sin piedad es lo que produce la grandeza, y que la bondad malentendida es lo que la mata. Esa teoría tiene algo que suena verdadero. El confort excesivo puede amortiguar el crecimiento. La exigencia puede producir resultados que la facilidad no produce. La historia de casi cualquier campo de excelencia tiene ejemplos de mentores exigentes que ayudaron a sus estudiantes a llegar más lejos de lo que habrían llegado solos. Pero la teoría de Fletcher tiene un fallo que la película expone meticulosamente, que la humillación sistemática no es exigencia. Que la destrucción del vínculo de confianza entre maestro y alumno no produce crecimiento, produce miedo, rigidez, y la necesidad compulsiva de demostrar algo que nunca terminará de ser suficiente. Que la diferencia entre un mentor exigente y un abusador no está en cuanto exigen, sino en para quien exigen. El mentor exigente exige para el estudiante. El abusador exige para sí mismo. Lo que Fletcher produce en Andrew no es excelencia. Produce supervivencia. El nivel que Andrew alcanza en la escena final, esa actuación que parece un triunfo, es la actuación de alguien que ha aprendido a sobrevivir en un sistema diseñado para destruirlo. Eso no es lo mismo que florecer. La actuación de J.K. Simmons como Fletcher es lo que hace la película posible en términos narrativos. Porque Simmons construye un personaje que es aterrador y magnético al mismo tiempo. Alguien que ejerce el abuso de una manera que el espectador puede reconocer como abuso y que al mismo tiempo puede entender cómo alguien podría querer su aprobación. Esa doble lectura no es un defecto del personaje. Es exactamente su estructura. Las personas que ejercen este tipo de poder, que usan la promesa de reconocimiento como herramienta de dominación, raramente son solo monstruos. Son personas que creen genuinamente en lo que hacen, que tienen una teoría de por qué funciona, y que pueden señalar evidencia, real o construida, de que produjo resultados. Eso es precisamente lo que los hace difíciles de reconocer desde adentro.
Fletcher no es solo cruel. Es cruel de una manera que parece tener un propósito. Hay también algo sobre la escena donde Fletcher explica su filosofía al directorio de la escuela, cuando dice que preferiría herir a alguien que nunca diga "lo intenté bien", que merece atención. Esa escena podría haber sido la exposición definitiva del error de Fletcher. Pero Chazelle la filma de manera ambigua, de modo que queda la posibilidad de que Fletcher tenga razón. Esa ambigüedad no es un fallo de la película. Es su pregunta central planteada de manera directa. Y esa ambigüedad, la de si Fletcher tiene razón sobre lo que produce la exigencia extrema, es exactamente la que opera sobre Andrew. Porque Andrew tampoco puede resolverla. Porque la posibilidad de que Fletcher tenga razón es lo que hace que su validación valga tanto. Y hay algo sobre la estructura de poder en Whiplash que merece nombrarse con precisión. Fletcher no solo exige, alterna. Hay momentos de aparente calidez, de reconocimiento provisional, que crean la expectativa de que el próximo esfuerzo será el que finalmente lo satisfaga. Esa alternancia, entre la destrucción y el reconocimiento provisional, es la estructura del condicionamiento intermitente. Y el condicionamiento intermitente es exactamente lo que hace que el vínculo sea tan difícil de dejar. Hay algo más que merece nombrarse: Fletcher produce la ilusión de que el problema está siempre en el estudiante. Nunca en el sistema. Nunca en la metodología. Cuando alguien no rinde lo que Fletcher espera, la explicación de Fletcher es siempre la misma. Falta de compromiso, falta de verdadero deseo de la grandeza. Nunca la metodología. Nunca la relación. Esa estructura, donde el que no progresa es siempre responsable de su propio estancamiento, es la estructura de los sistemas abusivos que se presentan como formativos. Y es exactamente la estructura que Andrew internaliza. E esa estructura ha de que o fracaso é sempre responsabilidade do estudante, e tamén o que impide que Andrew questione o sistema. Porque dentro da lógica de Fletcher, questionar o sistema é exactamente o que músico mediocre faria. E Andrew está demasiado comprometido con a idea de que Nao é mediocre como para arriscar esa conclusión. La película opera en el espectador de una manera específica que vale examinar. Hay una tensión que Whiplash produce y que no resuelve, la tentación de leer la escena final como un triunfo. Andrew toca la actuación de su vida. Fletcher lo mira finalmente con algo parecido al reconocimiento. La música es extraordinaria. Y el espectador, a pesar de todo lo que vio durante 2 horas, puede salir de la sala con la sensación de que valió la pena. Esa tensión es precisamente lo que hace de Whiplash una película importante. Porque la tentación de leer el final como un triunfo es exactamente la misma tentación que opera sobre Andrew. Durante toda la película, la de creer que el reconocimiento de Fletcher, cuando finalmente llega, justificará todo lo que fue necesario sacrificar para obtenerlo. Pero la película, para quien la mira con atención, no ofrece esa lectura. Ofrece otra. La novia de Andrew fue descartada porque interfería con el entrenamiento. Las amistades se fueron. La relación con el padre quedó como algo accesorio. El cuerpo fue llevado al límite del colapso. Y al final de todo eso, lo que Andrew obtiene no es la grandeza que buscaba. Obtiene la validación transitoria de alguien que por definición no puede darla de manera estable. Fletcher va a seguir siendo Fletcher. Su reconocimiento va a durar lo que dura su siguiente ciclo de decepción con alguien nuevo. Y Andrew, habiendo construido toda su identidad alrededor de ese reconocimiento, va a necesitar seguir ganándolo. La búsqueda de la perfección en Whiplash no mata el placer de manera repentina. Lo va matando gradualmente, de manera casi invisible, mientras el protagonista cree que está avanzando. Cada sacrificio parece razonable en el momento. La suma de todos los sacrificios es la persona que Andrew pudo haber sido y que ya no existe. La tensión que la película produce también opera en el espectador de maneras que vale nombrar. Hay momentos en que Whiplash logra que el espectador quiera que Andrew triunfe en los términos que Fletcher define. Que quiera que demuestre que puede tocarlo. Que quiera que el reconocimiento llegue.
Y eso produce una incomodidad cuando se nota, porque implica haber adoptado, aunque sea momentáneamente, la lógica de Fletcher sobre qué es lo que importa. Esa incomodidad es exactamente el punto. La película no busca que el espectador sea externo al sistema que critica. Busca que el espectador se dé cuenta de que también puede operar dentro de su lógica. Que la seducción del rendimiento como medida del valor no es algo que le ocurre solo a personas dañadas. Ocurre en la cultura, en los entornos laborales, en los sistemas educativos, en las familias que confunden el amor con la exigencia. Hay también algo sobre lo que ocurre después de que Andrew deja el conservatorio, después del evento que lo fuerza a retirarse, que vale nombrar. Ese periodo de retiro es, en la lógica del perfeccionismo compulsivo, el periodo más peligroso. Es cuando la identidad que estaba construida alrededor del rendimiento no tiene el rendimiento que la sostenga. Y lo que Andrew hace con ese vacío, su incapacidad para dejarlo ir, es lo que produce el regreso que cierra la película. La pregunta que orienta lo que sigue es esta: ¿qué queda cuando se quita el rendimiento de una identidad que fue construida alrededor de él? Esa pregunta, ¿qué queda cuando se quita el rendimiento?, es también la que Whiplash responde de manera más honesta que la mayoría de las narrativas sobre la excelencia. Y la respuesta que la película da no es reconfortante. Hay también algo sobre el ritmo de la película que hace ese efecto posible. Chazelle filma los ensayos de Whiplash con la energía de un thriller. La edición, la música, la intensidad de Simmons, todo está diseñado para producir en el espectador la misma adrenalina que produce en Andrew. Esa elección formal es esencial para que la pregunta que la película hace tenga peso. Si el espectador no sintiera el pull del sistema, no entendería por qué Andrew no puede salir. Y hay algo más sobre la escena del ensayo final que vale nombrar. Cuando Fletcher cambia el tempo a mitad de la actuación, ese momento que parece una traición definitiva, y Andrew, en lugar de colapsar, encuentra la partitura de memoria y toca, hay una lectura posible que dice: Andrew triunfó. Pero hay otra que dice: Andrew está tan completamente dentro del sistema de Fletcher que ni siquiera la traición puede sacarlo. Las dos lecturas coexisten. La película no resuelve cuál es correcta. Esa irresolución es el punto. Una cosa más sobre la lectura del final. Hay espectadores que salen de Whiplash convencidos de que Andrew triunfó. Hay otros que salen convencidos de que fue una catástrofe. Esa división no es un fallo de la película, es su éxito. Porque la misma división que existe entre los espectadores existe dentro de Andrew. Él tampoco sabe si lo que hizo fue un triunfo o una pérdida. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que la película quiere que el espectador se lleve. Lo que Whiplash muestra sobre la búsqueda de la excelencia tiene consecuencias que van más allá de la ficción. La película es ficción. Pero el patrón que describe no lo es. La persona que organiza su identidad alrededor de un solo ámbito de rendimiento, que convierte la exigencia en el único lenguaje en que se habla consigo misma, que necesita la validación de una figura específicamente difícil de complacer, esa persona existe fuera de los conservatorios de música. Existe en los quirófanos donde un cirujano trabaja hasta el colapso porque cualquier cosa menos que la perfección es fracaso. En los bufetes donde un abogado joven renuncia a su vida personal porque el socio al que quiere impresionar no impone límites. En los estudios de artistas que no pueden terminar una obra porque ninguna versión es suficientemente buena. En los hogares donde un padre o una madre exige de sus hijos lo que en algún momento exigieron de sí mismos, y produce en ellos el mismo vaciamiento. Lo que tienen en común esas situaciones no es la exigencia. La exigencia en sí misma no es el problema. Lo que tienen en común es la confusión entre el valor propio y el rendimiento. La creencia de que lo que uno vale está determinado por lo que uno produce, y que cualquier cosa menos que el máximo posible es evidencia de insuficiencia. Esa confusión tiene un origen. Generalmente está en algún momento anterior, en la infancia, en la adolescencia, donde la forma en que el reconocimiento llegó estuvo condicionada al rendimiento. Donde amar y exigir estaban tan mezclados que resultó difícil distinguir uno del otro. Y donde la conclusión que se extrajo
sin que nadie la formulara explícitamente, fue que el amor es algo que se gana. La palabra del episodio es perfeccionismo compulsivo, la búsqueda de la excelencia que deja de ser un valor y se convierte en un mecanismo de defensa, en la estructura que organiza la identidad alrededor del rendimiento porque cualquier otra base parece demasiado insegura. El problema con el perfeccionismo compulsivo no es que produzca mal trabajo. A veces produce trabajo extraordinario. El problema es lo que le hace a la persona que lo produce. También vale nombrar algo sobre el perfeccionismo compulsivo en relación con el placer. Uno de los efectos más silenciosos del perfeccionismo compulsivo es que elimina la posibilidad de disfrutarlo, que se hace mientras se hace. Porque el perfeccionismo compulsivo siempre está evaluando, comparando el estado actual con el estado ideal, y esa evaluación constante impide la presencia que el placer requiere. Andrew en Whiplash nunca toca con placer visible. Toca con urgencia, con necesidad de demostrar, con el miedo de no llegar a lo que se espera. La música que produce puede ser extraordinaria en términos técnicos, pero el proceso de producirla está completamente vaciado de la experiencia que originalmente hizo que la música importara. Eso es lo que la búsqueda de la perfección que describe la película hace con el placer. No lo elimina de manera abrupta. Lo va desplazando gradualmente, cada ensayo, cada sesión, cada momento de exigencia extreme, hasta que lo que queda no es el amor por la actividad sino la compulsión de demostrar que se puede hacer. Y cuando se llega a ese punto, cuando la actividad que alguna vez fue el origen del placer se ha convertido en el instrumento de la autodemostración, la pregunta de si valió la pena se vuelve muy difícil de responder con honestidad. Y cuando se llega a ese punto, cuando la actividad que alguna vez fue el origen del placer se ha convertido en el instrumento de la autodemostración, volver al placer original requiere un tipo de trabajo que la película no muestra. Porque la película termina justo antes de que ese trabajo sería necesario. Y hay algo sobre Andrew específicamente que vale decir antes del cierre. Andrew no es una víctima pasiva. Toma decisiones activas que producen lo que la película muestra. Esas decisiones merecen ser vistas como tales, no para culparlo, sino para entender que el perfeccionismo compulsivo no es solo algo que le ocurre a las personas. Es también algo que las personas construyen, a veces activamente, a veces porque es la única forma de existencia que conocen. Y esa construcción activa, el perfeccionismo compulsivo como algo que las personas también eligen, aunque a veces sin la información necesaria para evaluar qué están eligiendo, es también lo que hace posible que cambie. Porque lo que se construye puede ser, con el tiempo y con el trabajo necesario, reconstruido de maneras diferentes. Y hay algo sobre lo que esa reconstrucción requiere que vale decir aunque sea brevemente. Requiere poder separar el valor propio del rendimiento de una manera que el perfeccionismo compulsivo hace difícil. Requiere encontrar dimensiones de la identidad que no sean evaluables, o al menos que no sean evaluables por los mismos estándares que el rendimiento usa. Y requiere, frecuentemente, el acompañamiento de alguien externo que pueda ver el mecanismo desde fuera cuando quien lo vive desde adentro no puede. Volvamos a donde empezamos. La dedicación no destruye. El problema es lo que algunas personas construyen en nombre de la dedicación. Whiplash es una película sobre eso. Sobre la diferencia entre querer ser excelente y necesitar serlo. Entre la exigencia que emerge de la curiosidad y el amor genuino por algo, y la exigencia que emerge del miedo a no ser suficiente. Entre el mentor que te ayuda a crecer y la figura que usa tu ambición para satisfacer la suya. Y es también una película sobre lo que se pierde en el proceso. No en abstracto, de manera concreta. La persona que puede haber sido Andrew Neyman existe implícitamente en cada escena donde algo fue descartado. Cada decisión de quedarse lo aleja un poco más de esa otra versión. En cada momento donde podría haber habido placer y hubo solo presión. En cada persona que se alejó. No porque Andrew no valiera, sino porque Andrew había decidido que valía solo si era el mejor baterista del mundo. Lo que la película ofrece al espectador que está dispuesto a recibirlo no es la lectura del triunfo. Es la pregunta de qué precio estás dispuesto a pagar.
por el reconocimiento de alguien que por definición no puede dártelo de manera suficiente. Esa pregunta no tiene una respuesta única. Cada persona la responde con sus propias circunstancias, sus propios compromisos, su propia historia. Pero la película, al mostrar con precisión lo que Andrew sacrificó y lo que obtuvo a cambio, da la información necesaria para que la pregunta pueda ser respondida con más honestidad de lo que usualmente se responde. En el canal hay más sobre lo que el cine muestra. Sobre la identidad, el rendimiento, el costo de construir todo alrededor de un solo eje. Seguí cuando estés listo. Y hay algo sobre la escena final que merece ser mencionado explícitamente. La actuación de Andrew en el Carnegie Hall no es la imagen de alguien que encontró lo que buscaba. Es la imagen de alguien que encontró la única forma de demostración que podía satisfacer el sistema que internalizó. La música es extraordinaria. Pero Andrew, como persona, con todas sus dimensiones, ya no está visible en ella. Eso es lo que Whiplash deja como imagen final, la excelencia sin el sujeto que la produce. El rendimiento sin la persona que lo habría disfrutado si el camino hubiera sido diferente. Esa imagen no es un triunfo ni una condena. Es una pregunta abierta, la misma que la película planteó desde el principio, sobre cuánto de uno mismo se puede sacrificar en la búsqueda de la grandeza antes de que lo que se busca deje de tener sentido para quien lo busca. Y esa pregunta, aunque difícil, es exactamente la que el cine puede hacer de maneras que pocas otras formas pueden. No dando la respuesta. Haciendo visible la pregunta con suficiente precisión como para que no pueda ignorarse. Esa pregunta, sin respuesta dada, sin resolución ofrecida, es también lo que distingue a Whiplash como película. No cierra el problema. Lo abre de una manera que permanece después de que las luces de la sala se encienden. Y esa apertura, la de la pregunta sin resolver, es también la forma más honesta en que la película puede ser útil para quien la mira y se reconoce en alguno de sus personajes. Y esa utilidad, la de la pregunta que se abre en lugar de cerrarse, es también la razón por la que Whiplash sigue siendo relevante más de una década después de su estreno. No porque haya dado respuestas, sino porque hizo visible algo que muchas personas llevan sin haberlo podido nombrar todavía. Seguí cuando estés listo. Y ese algo, lo que llevan sin haber podido nombrar, es exactamente lo que el episodio intentó contribuir a nombrar. No la respuesta. El lenguaje para la pregunta. Es el lenguaje, o de distinguir entre dedicación genuina e perfeccionismo compulsivo, entre el mentor exigente o abusador, entre o valor propio e o rendimento, e también que permite que a pergunta de Whiplash encontré algo máis do que ha contemplacado do dano. Permite imaginar respostas diferentes. E iso, aunque nao seja resolucao, é suficiente para continuar. E esa capacidade de imaginar respostas diferentes, de ver o mecanismo con suficiente clareza para que outra coisa seja posível, é tamén o que o cine, cuando funciona ben, pode ofrecer. Nao a resposta. A claridade necesaria para que a pergunta seja respondida con más honestidad. Y eso ya es suficiente para que este episodio haya valido el tiempo. Y Whiplash, en ese sentido, es una de las películas que más ha contribuido a que esa pregunta tenga el lenguaje que necesita. Seguí cuando estés listo.